El olor a salitre llenaba mis pulmones mientras caminaba por primera vez como dueño por la terraza de mi nueva casa. 68 años tengo, y por primera vez en mi vida, podía decir que tenía algo realmente mío, algo que había comprado con el sudor de décadas trabajando en los muelles de Mazatlán. Me llamo Facundo Llerena, y esta historia que les voy a contar cambió todo lo que creía saber sobre la familia y el respeto. Pero empecemos por el principio, por ese día de marzo cuando firmé los papeles de la casa más bonita que había visto en mi vida. Amalia, mi esposa de 45 años de matrimonio, estaba parada junto a la ventana que daba al Océano Pacífico. Sus canas brillaban con la luz dorada de la tarde, y por primera vez en mucho tiempo, la vi sonreír de verdad. No esa sonrisa que ponía cuando llegaba cansado del trabajo, sino una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Facundo, me dijo con la voz quebrada por la emoción, ¿de verdad es nuestra? Saqué del bolsillo de mi camisa de algodón los papeles que acababa de firmar en la notaría. El papel se sentía áspero entre mis dedos callosos, pero las letras estaban claras. Propietario, Facundo Llerena Morales. Sí, mi amor. Después de 50 años trabajando, por fin tenemos nuestra casita en la playa. No era una mansión, pero para nosotros era un palacio. Tenía 3 recámaras, 2 baños completos, una cocina amplia con vista al mar, y esa terraza donde ahora estábamos parados, viendo las olas romper contra las rocas. La casa tenía paredes de adobe pintadas de blanco, con toques de azul turquesa que hacían juego con el color del agua. El techo de tejas rojas completaba esa imagen que siempre había soñado tener. Durante todos estos años, Amalia y yo habíamos vivido en una casa pequeña en el centro de Mazatlán, cerca del mercado municipal. No me quejo, esa casita nos vio criar a nuestros 3 hijos. Darío, el mayor de 42 años, Esperanza, de 38, y Joaquín, el más joven, de 35. Pero siempre soñé con tener algo cerca del mar, algo donde pudiéramos disfrutar nuestros últimos años en paz. ¿Cuándo les vamos a decir a los muchachos?, preguntó Amalia, acariciando la baranda de madera que yo mismo había revisado 3 veces antes de comprar. Quería asegurarme de que todo estuviera en perfectas condiciones. Este domingo, los invitaremos a comer y les enseñaremos nuestra nueva casa. Amalia asintió, pero noté algo de preocupación en sus ojos cafés. Después de tantos años de matrimonio, uno aprende a leer las expresiones del otro como si fueran un libro abierto. ¿Qué te preocupa, amor? Ella suspiró y se apoyó en mi hombro. A pesar de los años, Amalia seguía siendo la mujer más hermosa que había conocido. Su cabello, antes negro como el carbón, ahora lucía canas que le daban un aire de sabiduría, y sus manos, aunque marcadas por el trabajo doméstico, seguían siendo suaves cuando me tocaban. Es que, ya sabes cómo es Darío con el dinero. Siempre anda preguntando por nuestros ahorros, diciéndonos que deberíamos invertirnos en su negocio de construcción. Era cierto. Darío, mi hijo mayor, se había vuelto muy insistente en los últimos años. Cada vez que nos visitaba, terminaba hablando de oportunidades de inversión, de cómo podríamos multiplicar nuestros ahorros si confiáramos en él. No es que fuera un mal muchacho, pero el dinero lo había cambiado. Recordaba cuando era pequeño, cómo me seguía al muelle cuando yo cargaba barcos. Se quedaba horas viendo cómo los pescadores traían sus redes llenas, y siempre me preguntaba si algún día podríamos tener una casa cerca del mar. Papá, me decía con sus ojos brillantes de niño, cuando sea grande te voy a comprar una casa en la playa. Pero la vida tiene formas extrañas de cambiar a las personas. Darío se había casado con Patricia, una mujer de la capital que siempre andaba comparando todo con lo que había en Ciudad de México. Tenían 2 hijos, mis nietos Carlos y Andrea, y vivían en una casa grande en la zona residencial. Su negocio de construcción iba bien, pero nunca parecía ser suficiente para él. No te preocupes, Amalia. Esta casa la compré con nuestros ahorros, con el dinero que juntamos peso por peso durante todos estos años. Nadie puede decirnos qué hacer con lo que es nuestro. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte pintando el cielo de colores naranjas y rosados, Amalia y yo nos sentamos en las sillas de plástico que habíamos traído de nuestra antigua casa. No eran elegantes, pero eran cómodas y tenían historia. En esas mismas sillas habíamos visto crecer a nuestros hijos.
Habíamos compartido miles de comidas y conversaciones. El sonido de las olas era como una canción de cuna. Por primera vez en décadas, sentí que podía respirar profundo sin preocuparme por el ruido del tráfico o los gritos de los vendedores en el mercado. Aquí, en nuestra casa de playa, solo se escuchaba el mar, las gaviotas y el viento moviendo las palmeras que crecían en el jardín trasero. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta casa? Le pregunté a Amalia mientras ella tejía una manta para Andrea, nuestra nieta de 8 años. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida, no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiero. Si quiero pintar la pared de azul, la pinto. Si quiero plantar flores en el jardín, las planto. Esta casa es nuestra, completamente nuestra. Amalia sonrió y siguió tejiendo. Sus agujas hacían un sonido rítmico que se mezclaba con el ruido del mar. Esa noche, dormimos en nuestra nueva cama, en nuestra nueva recámara, con las ventanas abiertas para que entrara la brisa marina. Durante toda la semana siguiente, nos levantamos temprano para arreglar los últimos detalles. Compramos cortinas nuevas, algunas macetas para el jardín, y hasta un juego de platos con diseños de peces que Amalia había visto en el mercado y que le había encantado. Cada mañana, yo me sentaba en la terraza con mi café de olla, viendo a los pescadores preparar sus lanchas para salir al mar. Me recordaba a mis propios días en el muelle, cuando llegaba antes del amanecer para ayudar a cargar los barcos. El trabajo era duro, pero honesto. Cada peso que ganaba se lo merecía con el sudor de mi frente. Los pescadores me saludaban desde lejos. Ya empezaban a reconocerme como el nuevo vecino. Don Aurelio, un hombre mayor que tenía una lancha azul y blanca, se acercó una mañana para presentarse. «Buenos días, vecino. Soy Aurelio Mendoza. Llevo 30 años pescando en estas aguas. Mucho gusto, don Aurelio. Facundo Llerena, para servirle. ¿Usted también es pescador?» «No. Trabajé toda mi vida en los muelles, cargando barcos, pero siempre soñé con vivir cerca del mar». Don Aurelio asintió con comprensión. Era un hombre curtido por el sol y el viento, con arrugas profundas alrededor de los ojos, pero una sonrisa sincera. El mar nos llama a todos, de una forma u otra. Cuando uno trabaja cerca del agua, se le mete en las venas. Tenía razón. Durante todos esos años en el muelle, había visto salir el sol sobre el océano miles de veces, pero siempre tenía que irme corriendo al trabajo. Ahora podía quedarme todo el tiempo que quisiera, viendo cómo cambiaban los colores del agua según la hora del día. El viernes por la noche, Amalia preparó todo para la comida del domingo. Quería que la casa se viera perfecta cuando llegaran los muchachos. Limpió cada rincón, ordenó las fotos familiares en la sala nueva, y hasta compró flores frescas para poner en la mesa del comedor. «¿Crees que les va a gustar?», me preguntó mientras acomodaba las servilletas bordadas que había guardado para una ocasión especial. «Les va a encantar, amor. Van a estar felices de vernos tan contentos». Pero algo en el fondo de mi corazón me decía que las cosas no iban a ser tan sencillas. Conocía a mis hijos, especialmente a Darío. Había trabajado demasiados años. Había visto demasiadas cosas en la vida como para ser ingenuo. Esa noche, antes de dormirme, salí una vez más a la terraza. La luna llena se reflejaba en el agua como un sendero plateado. Las olas seguían su ritmo eterno, ajenas a las preocupaciones de los humanos. Por un momento, sentí una paz profunda, como si todos los años de trabajo y sacrificio hubieran valido la pena solo por este momento. «Amalia», le dije cuando regresé a la recámara, «pase lo que pase mañana, quiero que sepas que estos han sido los días más felices de mi vida». Ella me tomó la mano y me la apretó fuerte. «Los míos también, Facundo, los míos también». El sábado por la noche, mientras preparábamos los últimos detalles para recibir a la familia, sonó el teléfono. Era Darío. «Papá, mañana llego temprano. Tengo que hablar contigo de algo importante». Su voz sonaba extraña, como cuando era niño y había hecho alguna travesura, pero ya no era un niño. Era un hombre de 42 años, con responsabilidades y una familia propia. «Claro, mijo. Aquí te esperamos». Cuando colgué, Amalia me miró con preocupación. «¿Qué quería?» «Dice que quiere hablar de algo importante. Esa noche dormí mal. No sabía por qué, pero presentía que algo iba a cambiar. A veces, cuando uno ha vivido tanto, desarrolla una especie de sexto sentido para los problemas.
El domingo amaneció hermoso, con un sol brillante y una brisa suave que movía las cortinas nuevas de la sala. Amalia se levantó temprano para comenzar a cocinar. El aroma de su mole poblano, el favorito de la familia, pronto llenó toda la casa. A las 10 de la mañana, escuché el sonido de un carro llegando por el camino de grava. Me asomé por la ventana y vi la camioneta nueva de Darío, una Ford negra que había comprado hacía apenas 6 meses. Detrás venía el carro de Esperanza, y unos minutos después llegó Joaquín en su Volkswagen blanco. Respiré profundo y me arreglé la camisa. Era el momento de mostrarles a mis hijos lo que habíamos logrado Amalia y yo, después de tantos años de trabajo y ahorro. Pero mientras veía a Darío bajar de su camioneta con esa expresión seria que había desarrollado en los últimos años, algo me dijo que este domingo no iba a ser como lo había imaginado. Darío fue el primero en llegar a la puerta. Lo abracé como siempre, pero noté que su abrazo fue más corto de lo normal, casi mecánico. Llevaba una camisa de vestir blanca y pantalones de mezclilla oscuros, como si viniera de una junta de negocios en domingo. «Papá», me dijo, mirando por encima de mi hombro hacia el interior de la casa. «Necesitamos hablar». «Claro, mijo. Pero primero saluda a tu mamá y conoce nuestra nueva casa». Esperanza llegó corriendo detrás de él, con su sonrisa de siempre. Mi hija del medio siempre había sido la más cariñosa de los tres. Trabajaba como maestra en una primaria del centro, y aunque no ganaba mucho, siempre estaba contenta con lo que tenía. «Papá, esta casa está hermosa», gritó mientras me daba un abrazo fuerte. «¿De verdad la compraron? No puedo creerlo». Su alegría genuina me llenó el corazón. Esperanza siempre había entendido el valor del trabajo honesto. Ella y su esposo Raúl vivían en una casa sencilla pero acogedora, y criaban a sus 2 hijos, Miguel y Sofía, con los mismos valores que Amalia y yo les habíamos enseñado. Joaquín llegó unos minutos después, cargando una botella de tequila y una sonrisa enorme. Mi hijo menor había heredado mi carácter tranquilo y siempre veía el lado bueno de las cosas. Trabajaba como mecánico en un taller cerca del puerto, y aunque sus manos siempre estaban manchadas de grasa, tenía un corazón de oro. «Órale, papá, se rifaron con esta casa», dijo dándome palmadas en la espalda. «¿Ya vieron la vista al mar? Está padrísima». Amalia salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Sus ojos brillaban de felicidad al ver a todos sus hijos reunidos en nuestra nueva casa. «Vengan, vengan, les voy a enseñar todo», dijo, tomando del brazo a Esperanza y a Joaquín. Pero Darío se quedó parado en la sala, viendo todo con una expresión que no logré descifrar. Sus ojos recorrían los muebles, las ventanas, el techo, como si estuviera calculando algo. «Papá», me dijo en voz baja, «¿cuánto te costó esta casa?» La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera incorrecta, sino por la forma en que la hizo. No sonaba como un hijo feliz por el logro de sus padres, sino como alguien haciendo una investigación. «¿Por qué preguntas, mijo?» «Solo curiosidad. Se ve cara». Decidí no darle importancia y me uní al recorrido que Amalia estaba dando. Los llevó primero a la cocina, donde había preparado la comida. El olor del mole llenaba el aire, mezclándose con el aroma salado del mar que entraba por las ventanas abiertas. «Mamá, esta cocina está increíble», exclamó Esperanza, tocando la estufa nueva que habíamos comprado. «Tiene mucho más espacio que la anterior». «Y miren esta vista», agregó Joaquín, asomándose por la ventana que daba al jardín trasero. «Pueden ver el mar desde aquí mientras cocinan». Pero yo notaba que Darío seguía callado, observando todo con esa mirada analítica que había desarrollado desde que se metió en los negocios. Cuando Amalia los llevó a ver las recámaras, él se quedó más tiempo en la principal, viendo el closet amplio y el baño con ventana al mar. «¿Esta es la recámara principal?», preguntó. «Sí, mijo. Es donde vamos a dormir tu papá y yo», respondió Amalia con orgullo. Darío asintió sin decir nada más, pero yo vi cómo sus ojos se detuvieron en los detalles. La alfombra nueva, las cortinas de lino, la cama king size que habíamos comprado porque después de tantos años durmiendo en una cama matrimonial pequeña, queríamos darnos ese lujo. Cuando llegamos a la terraza, todos se quedaron sin palabras. La vista era espectacular. El océano Pacífico se extendía hasta el horizonte. Las olas rompían suavemente contra las rocas, y se podían ver las lanchas de los pescadores moviéndose como puntos blancos en la distancia. «Papá, esto está de película», gritó Joaquín,
sacando su teléfono para tomar fotos. Tengo que enseñarle a Marta. No va a creer que mis papás viven en un lugar así. Esperanza se acercó a la baranda y respiró profundo. Huele a libertad, dijo con los ojos cerrados. Papá, mamá, estoy tan feliz por ustedes. Se merecen esto y mucho más. Sus palabras me llenaron de emoción. Ver a mis hijos felices por nuestro logro era todo lo que había esperado. Bueno, casi todos mis hijos. Darío estaba parado cerca de la puerta de la terraza, con los brazos cruzados y una expresión pensativa. Cuando nuestros ojos se encontraron, me hizo una seña para que me acercara. Papá, ¿podemos hablar en privado? Sentí un nudo en el estómago, pero asentí. Los demás estaban tan entretenidos con la vista y tomando fotos, que ni se dieron cuenta cuando nos alejamos. Darío me llevó a la sala y cerró la puerta que daba a la terraza. El ruido de las conversaciones y risas de la familia se hizo más tenue. Siéntate, papá. Tenemos que hablar de algo serio. Su tono me preocupó. Era la misma voz que usaba cuando hablaba con sus clientes de construcción, formal y directa. ¿Qué pasa, mijo? Darío se sentó frente a mí, en el sillón nuevo que habíamos comprado la semana anterior. Se inclinó hacia adelante, con las manos juntas, y me miró directo a los ojos. Papá, esta casa está muy bonita, pero cometiste un error muy grande al comprarla sin consultarme. ¿Un error? ¿Por qué dices eso? Porque a tu edad, ya no deberías estar tomando decisiones financieras importantes solo. Tienes 68 años de papá. ¿Qué va a pasar si te enfermas? ¿Qué va a pasar si necesitas dinero para medicinas o doctores? Te gastaste todos tus ahorros en esta casa. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No era solo lo que decía, sino la forma en que lo decía, como si yo fuera un niño que había hecho una travesura. Darío, tu madre y yo pensamos muy bien esta decisión. Tenemos nuestras pensiones y además, papá, me interrumpió, las pensiones no alcanzan para nada hoy en día. Y esta casa, aunque esté bonita, está en una zona que se va a devaluar. Yo conozco el mercado inmobiliario. He trabajado en construcción durante 15 años. Me quedé callado, sintiendo cómo la alegría del día se iba desvaneciendo. Desde la terraza llegaban las risas de Esperanza y Joaquín, ajenos a la conversación que estaba teniendo lugar en la sala. ¿Qué me estás tratando de decir, mijo? Darío suspiró y se pasó una mano por el cabello. Era un gesto que hacía cuando estaba nervioso, igual que cuando era niño. Te estoy diciendo que necesitas a alguien que te ayude a manejar tus finanzas, alguien que entienda de inversiones, de propiedades, de cómo hacer que el dinero crezca en lugar de solo gastarlo. ¿Y ese alguien eres tú? Soy tu hijo mayor, papá. Es mi responsabilidad cuidar de ustedes. Había algo en su voz que no me gustaba. No sonaba como preocupación genuina, sino como ambición, como cuando me proponía que invirtiera mis ahorros en su negocio. Darío, agradezco tu preocupación, pero tu madre y yo estamos bien. Esta casa la compramos porque es nuestro sueño, algo que habíamos planeado durante años. Los sueños están bien, papá, pero hay que ser realistas. Esta casa es demasiado grande para ustedes dos. Tiene 3 recámaras, jardín, terraza. Van a gastar una fortuna en mantenimiento. Amalia abrió la puerta de la terraza y asomó la cabeza. Facundo, Darío, vengan. Ya está lista la comida. Ya vamos, amor, le dije, tratando de sonar normal. Pero Darío se levantó y puso una mano en mi hombro. Papá, solo piénsalo. Podemos encontrar una solución que beneficie a todos. Durante la comida traté de mantener el ambiente alegre, pero las palabras de Darío me habían quitado el apetito. Amalia había preparado un festín, mole poblano con pollo, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, y de postre, su famoso flan de coco. Esperanza y Joaquín no paraban de elogiar la comida y de hacer planes para visitarnos más seguido. Mamá, los domingos podríamos venir a desayunar aquí, sugirió Esperanza. Los niños van a estar encantados con la playa, y yo puedo ayudarles con cualquier reparación que necesiten, agregó Joaquín. Esta casa está en muy buenas condiciones, pero siempre hay cositas que arreglar. Pero Darío comía en silencio, con esa expresión pensativa que me tenía preocupado. De vez en cuando, levantaba la vista y miraba alrededor, como si estuviera evaluando cada detalle de la casa. Después de la comida, mientras Amalia y Esperanza lavaban los platos y Joaquín jugaba en el jardín con sus sobrinos que habían llegado más tarde,
Darío se acercó a mí nuevamente. Papá, ¿podemos continuar nuestra conversación? Esta vez fuimos al jardín trasero, lejos de los oídos de la familia. El sol de la tarde caía sobre las palmeras, y el sonido del mar era más fuerte desde este lado de la casa. Darío, ya te dije que tu madre y yo estamos bien con nuestra decisión. Papá, escúchame bien. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy ofreciendo una solución. Su tono había cambiado. Ya no sonaba como el hijo preocupado, sino como el empresario que era. ¿Qué tipo de solución? Patricia y yo hemos estado pensando en expandir nuestro negocio a la costa. Esta casa estaría perfecta como oficinas y centro de operaciones. Podríamos remodelarla, agregar valor y... ¿Estás hablando de vender mi casa? Estoy hablando de hacer una inversión inteligente. Papá, con lo que vale esta casa, puedo comprarte un departamento nuevo en la ciudad, cerca de hospitales y doctores, y todavía queda dinero para invertir. Me quedé viendo a mi hijo mayor, este hombre que había crecido en mis brazos, que había aprendido a caminar en el patio de nuestra casa del centro, que me había prometido de niño que algún día me compraría una casa en la playa, y ahora me estaba proponiendo venderla. Darío, esta casa no está en venta. Papá, no seas terco. A tu edad, tienes que empezar a pensar en el futuro, en lo que va a pasar cuando ya no estés. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No solo estaba cuestionando mi decisión, sino que estaba hablando de mi muerte como si fuera una oportunidad de negocio. Cuando ya no esté, es la realidad, papá. Y cuando eso pase, esta casa va a quedarse sin nadie que la cuide. Es mejor hacer algo productivo con ella ahora. Desde la terraza llegó la voz de Amalia llamándonos para el café y el postre. Me levanté sin decir una palabra más, dejando a Darío sentado en la silla de jardín. Durante el resto de la tarde, traté de disfrutar de mis otros hijos y nietos, pero las palabras de Darío me habían removido algo por dentro. ¿Era verdad que había cometido un error? ¿Era cierto que a mi edad ya no debería tomar decisiones importantes? Cuando llegó la hora de despedirse, Esperanza y Joaquín me abrazaron con cariño genuino. Papá, estamos muy orgullosos de ustedes, me dijo Esperanza. Esta casa es hermosa, y se merecen disfrutarla. Sí, papá, agregó Joaquín. Y no se preocupen por nada. Nosotros los vamos a ayudar en lo que necesiten. Pero cuando llegó el turno de Darío, me dio un abrazo frío y me susurró al oído. Piénsalo, papá. Mi oferta sigue en pie. Esa noche, después de que todos se fueron, Amalia y yo nos sentamos en la terraza a ver el atardecer. Ella notó que algo me preocupaba. ¿Qué te dijo Darío? Te vi muy callado durante la comida. Le conté toda la conversación. Vi cómo su expresión iba cambiando de confusión a tristeza, y finalmente a una mezcla de dolor y decepción. ¿En serio dijo eso? ¿Que cometiste un error al comprar nuestra casa? Dice que quiere cuidarnos, pero Amalia... No me gustó la forma en que hablaba, como si ya fuéramos demasiado viejos para tomar nuestras propias decisiones. Amalia se quedó callada por un largo rato, viendo las olas que brillaban con los últimos rayos del sol. Facundo, esta casa la compramos con nuestro dinero, con nuestros ahorros. Nadie tiene derecho a decirnos que fue un error. Eso mismo pienso yo. ¿Pero qué? Pero es nuestro hijo mayor, y si algo le pasa a esta casa, si necesitamos dinero para gastos médicos... Facundo Llerena, me dijo Amalia con esa voz firme que usaba cuando quería hacerme entender algo importante. Llevamos 45 años de casados. Hemos pasado por enfermedades, por crisis económicas, por momentos difíciles, y siempre hemos salido adelante juntos. ¿Por qué ahora sería diferente? Tenía razón, como siempre. Pero algo me decía que esto con Darío no había terminado. Lo conocía bien, y cuando se le metía una idea en la cabeza, no descansaba hasta conseguir lo que quería. Esa noche dormí mal otra vez. En mis sueños, veía a Darío caminando por nuestra casa con un metro y una calculadora, midiendo todo, calculando valores, hablando por teléfono con Patricia sobre remodelaciones y oficinas. Me desperté sobresaltado a las 4 de la mañana, con el corazón latiendo fuerte. Salí a la terraza y me quedé viendo el mar en la oscuridad, escuchando el sonido eterno de las olas. Por primera vez desde que habíamos comprado la casa, sentí miedo. No miedo del mar o de la soledad, sino miedo de mi propio hijo.
Los siguientes días pasaron tranquilos, pero yo no podía quitarme de la cabeza la conversación con Darío. Amalia y yo tratamos de seguir con nuestra rutina. Yo me levantaba temprano para ver a los pescadores. Ella cuidaba su jardín de flores que había empezado a plantar en macetas cerca de la entrada. Era miércoles por la mañana cuando escuché el motor de una camioneta subiendo por el camino de grava. Desde la ventana de la cocina reconocí la Ford negra de Darío, pero esta vez no venía solo. En el asiento del copiloto venía Patricia, su esposa. Amalia estaba regando sus geranios rojos cuando ellos llegaron. Vi cómo Patricia bajó de la camioneta mirando la casa con una expresión que no me gustó nada. Era como si estuviera evaluando una propiedad que ya consideraba suya. «Buenos días, suegros», dijo Patricia con esa sonrisa que siempre me parecía forzada. Llevaba un vestido azul marino y zapatos de tacón, como si viniera de una junta de trabajo. «Patricia, qué sorpresa», respondió Amalia, secándose las manos en el delantal. «No sabíamos que venían. Queríamos ver la casa con más calma», explicó Darío, dándome un abrazo rápido. El domingo había mucha gente y no pudimos apreciar bien todos los detalles. Los invité a pasar, pero algo en mi estómago me decía que esta visita no iba a ser agradable. Patricia entró como si fuera una agente inmobiliaria inspeccionando una propiedad. Sus ojos recorrían cada rincón, cada mueble, cada ventana. «¡Ay, qué vista tan hermosa!», exclamó, pero su tono sonaba actuado. «¿Verdad que es perfecta, Darío?» «Sí, amor, muy perfecta». Amalia les ofreció café y nos sentamos en la sala nueva. Patricia siguió haciendo comentarios sobre la casa, pero yo notaba que sus palabras tenían doble sentido. «Esta sala es muy amplia», dijo. «Se podrían poner varios escritorios aquí». «¿Escritorios?», preguntó Amalia. «Ay, no. Solo pensaba en voz alta», respondió Patricia con una risita nerviosa. Darío intervino rápidamente. «Papá, ¿has pensado en lo que hablamos el domingo?» «Sí, he pensado, y mi respuesta sigue siendo la misma». «¿Cuál respuesta?», preguntó Amalia, mirándome con confusión. Antes de que pudiera explicar, Patricia se inclinó hacia adelante con una expresión de preocupación falsa. «Suegra, es que estamos muy preocupados por ustedes. Esta casa está muy lejos de todo. ¿Qué pasaría si a don Facundo le diera un infarto aquí? ¿Cuánto tiempo tardaría la ambulancia en llegar?». Sus palabras me molestaron profundamente, no solo por lo que decía, sino por la forma en que lo decía, como si mi muerte fuera inevitable e inminente. «Patricia, tengo 68 años, no 98. Estoy perfectamente bien de salud. Ay, suegro, no se ofenda. Solo queremos lo mejor para ustedes». Darío puso su mano sobre la mía. «Papá, Patricia tiene razón. Hemos estado investigando, y esta zona no tiene la infraestructura médica que ustedes podrían necesitar». «¿Investigando?», pregunté, sintiendo cómo la molestia se convertía en enojo. «Sí, papá, porque nos importan, y hemos encontrado unas opciones increíbles en la ciudad». Patricia sacó de su bolsa una carpeta llena de papeles. «Miren, trajimos información de varios departamentos nuevos cerca del centro médico. Tienen elevador, seguridad las 24 horas, y están cerca de todo». Amalia tomó los papeles con cara de confusión. «¿Para qué queremos ver departamentos? Acabamos de comprar nuestra casa». «Es que, suegra», explicó Patricia con esa paciencia exagerada que se usa con los niños, «a veces lo que creemos que queremos no es lo que realmente necesitamos». Esa frase me encendió la sangre. ¿Quién era esta mujer para decirnos lo que necesitábamos? «Patricia, con todo respeto, tu madre y yo sabemos perfectamente lo que necesitamos. Suegro, no se altere, solo queremos ayudar». Darío intervino nuevamente. «Papá, déjame explicarte algo. Esta casa, aunque está bonita, no es una buena inversión. La zona está sobrevalorada, y en unos años va a perder valor». «¿Y cómo sabes eso?». «Porque trabajo en construcción, papá. Conozco el mercado», Patricia agregó. «Además, suegro, mantener una casa así cuesta muchísimo dinero. El gas, la luz, el agua, el mantenimiento del jardín, las reparaciones. Nosotros podemos pagar nuestros gastos», dije, sintiendo cómo la voz se me empezaba a alterar. «Ahora sí, suegro, ¿pero qué va a pasar en 5 años? ¿En 10 años?» Amalia, que había estado callada, finalmente habló. «A Patricia, Darío, agradecemos su preocupación, pero estamos muy felices con nuestra casa.
Suegra, dijo Patricia con un suspiro teatral, lo que pasa es que ustedes ya no tienen la edad para estar tomando decisiones tan importantes solos. El silencio que siguió fue tenso. Yo sentía cómo la sangre me hervía en las venas. Esta mujer, que ni siquiera era mi hija, me estaba diciendo que ya no tenía capacidad para decidir sobre mi propia vida. «Disculpa», dije, tratando de mantener la calma. «No se ofenda, suegro. Es normal. A cierta edad, uno necesita ayuda para tomar decisiones complicadas». Darío asintió. «Papá, por eso estamos aquí, para ayudarlos a tomar la decisión correcta». «¿Cuál decisión correcta?» Patricia y Darío se miraron, como si hubieran ensayado este momento. «Que nos vendan la casa a nosotros», dijo Darío finalmente. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Amalia dejó caer la taza de café que tenía en las manos, y el ruido del plato rompiéndose contra el suelo fue lo único que se escuchó por varios segundos. «¿Que les vendamos la casa?», repetí, sin poder creer lo que había escuchado. «Sí, papá. A un precio justo, por supuesto. Y con ese dinero, les compramos el departamento que más les guste de los que trajimos». Patricia se apresuró a agregar, «y la diferencia se la damos para que tengan un colchón financiero para cualquier emergencia». Me levanté de mi silla tan rápido que me mareé un poco. ¿Están locos? ¿Creen que voy a vender la casa que acabo de comprar? Papá, cálmate. Estamos hablando de negocios. Esto no es un negocio. Es mi casa. Es el sueño de toda mi vida. Amalia también se levantó, temblando de indignación. «Darío, ¿cómo puedes pedirle eso a tu padre? Mamá, es por su bien. ¿No lo entienden?» Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al mar. «Miren, esta casa es perfecta para lo que nosotros necesitamos. Podemos convertir la sala en oficinas, las recámaras en salas de juntas, y la terraza en un área de recepción para clientes». Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Esto no era por nuestro bien, era porque querían mi casa para su negocio. «Ya veo», dije, sintiendo cómo la decepción me llenaba el pecho. «Esto no es por preocupación. Ustedes quieren mi casa. Papá, no es así. Es una oportunidad para todos». «¿Una oportunidad? ¿De qué?» Darío se acercó a mí y puso sus manos en mis hombros. «Papá, seamos realistas. Tú y mamá ya no van a vivir para siempre. Cuando ustedes falten, esta casa se va a quedar sin dueño. ¿No es mejor hacer algo productivo con ella ahora?» Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera parte de un plan de negocios. «Darío, sal de mi casa». «Papá, no te alteres. He dicho que salgas de mi casa». Patricia se acercó a Darío con cara de preocupación fingida. «Amor, tal vez tu papá necesita tiempo para procesarlo». «Sí», dijo Darío. «Papá, cuando te calmes, Juan, podemos hablar con más tranquilidad. No hay nada de qué hablar. Mi casa no está en venta. Papá, piénsalo bien. Te estamos ofreciendo una solución para todos. La única solución que quiero es que respetes mis decisiones». Darío suspiró y tomó a Patricia del brazo. «Está bien, papá, nos vamos. Pero piénsalo. Esta oferta no va a durar para siempre». «¿Una amenaza? ¿Mi propio hijo me estaba amenazando? ¿Qué quieres decir con eso?» «Nada, papá. Solo que las oportunidades de negocio no esperan». Los acompañé hasta la puerta sin decir una palabra más. Cuando subieron a la camioneta, Patricia bajó el vidrio. «Suegro, de verdad esperamos que reconsidere. Es lo mejor para todos». Cuando se fueron, Amalia y yo nos quedamos parados en la entrada, viendo cómo la camioneta se alejaba por el camino de grava. «Facundo», me dijo Amalia con la voz quebrada, «¿de verdad nuestro hijo nos dijo eso?» No pude responder. Tenía un nudo en la garganta que me impedía hablar. Después de 42 años de criar a Darío, de trabajar extra para pagarle sus estudios, de estar orgulloso de sus logros, descubría que me veía como un obstáculo para sus ambiciones. Esa tarde no pude comer. Me senté en la terraza viendo el mar, pero ni siquiera la vista hermosa podía calmar la tormenta que tenía en el pecho. «¿Crees que tengan razón?», le pregunté a Amalia cuando ella salió a acompañarme. «¿En qué?». «En que ya estamos muy viejos para tomar decisiones». Amalia se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Facundo Llerena, escúchame bien. Tenemos 68 y 65 años. Estamos en perfecta salud mental. Pagamos nuestras cuentas, cuidamos nuestra casa, cocinamos, limpiamos y vivimos independientes. No necesitamos que nadie nos diga qué hacer. Pero Darío,
Darío se equivoca, y lo que me duele más es que no creo que esté actuando por amor, sino por interés. Esa noche, llamé a Esperanza para contarle lo que había pasado. Su reacción fue inmediata. ¿Qué? ¿Darío les dijo eso? No puedo creerlo. ¿Tú crees que estamos muy viejos para haber comprado la casa? Por supuesto que no, papá. Ustedes trabajaron toda su vida para esto. Nadie tiene derecho a quitárselos. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero el daño ya estaba hecho. La relación con mi hijo mayor había cambiado para siempre. El viernes por la noche, estaba viendo las noticias cuando sonó el teléfono. Era Darío otra vez. Papá, ¿ya pensaste en nuestra propuesta? Darío, ya te dije que mi casa no está en venta. Papá, no seas terco. Te estoy ofreciendo un buen trato. ¿Un buen trato? ¿Robarme mi casa es un buen trato? No es robar, papá. Es un negocio justo. Para ti, tal vez. Para mí es perder el sueño de mi vida. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Papá, espero que no te arrepientas de esta decisión. ¿Es otra amenaza? No es una amenaza. Es una advertencia. ¿Una advertencia de qué? De que las cosas pueden cambiar, papá. Y cuando cambien, tal vez ya no podamos ayudarte. Colgué el teléfono sin despedirme. Mis manos temblaban de indignación y tristeza. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto viendo el techo, pensando en el niño que había sido Darío, en el joven trabajador que había llegado a ser, y en el hombre ambicioso en que se había convertido. ¿En qué momento perdí a mi hijo? A las 3 de la mañana, salí a la terraza. El mar estaba calmado, como un espejo negro que reflejaba las estrellas. El sonido de las olas era suave, casi como un susurro. Por primera vez desde que había comprado la casa, me sentí realmente solo. No físicamente, porque Amalia estaba durmiendo en la recámara, sino emocionalmente. Sentía como si hubiera perdido algo precioso, algo que creía que nunca podría perder, la confianza en mi propio hijo. Pero entonces, mientras estaba ahí parado en mi terraza, en mi casa, en la propiedad que había comprado con el sudor de mi frente, tomé una decisión. No iba a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me robara este sueño. Si Darío quería pelea, la iba a tener. Al día siguiente, me levanté con una determinación que no había sentido en años. Durante el desayuno, le conté a Amalia mi decisión de proteger nuestra casa a toda costa. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó, sirviendo café en mis tazas favoritas, las que tenían dibujitos de barcos pesqueros. Primero, voy a hablar con el licenciado Herrera, el abogado que nos ayudó con la compra. Quiero asegurarme de que todos nuestros papeles estén en orden. Amalia asintió con firmeza. Haces bien. Y yo voy a llamar a Esperanza y a Joaquín. Ellos deben saber lo que está pasando. Esa mañana manejé hasta el centro de Mazatlán para ver al licenciado Herrera. Su oficina estaba en un edificio viejo cerca del malecón, con ventanas que daban a la bahía. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con bigote canoso y una manera tranquila de hablar que siempre me había inspirado confianza. Don Facundo, me dijo después de escuchar toda mi historia, lamento mucho que esté pasando por esta situación familiar. Licenciado, solo quiero saber si mi hijo puede hacer algo legal para quitarme mi casa. El abogado revisó mis papeles con cuidado, pasando cada página lentamente. Sus documentos están perfectos. La casa está a su nombre y el de su esposa. Ninguna persona, familiar o no, puede obligarlos a vender una propiedad que es legalmente suya. Sus palabras me tranquilizaron enormemente. Pero, licenciado, mi hijo dice que a mi edad ya no debería tomar decisiones financieras importantes. Don Facundo, usted tiene 68 años y está en pleno uso de sus facultades mentales. La edad por sí sola no es motivo para que alguien más tome decisiones sobre sus propiedades. Y si él trata de demostrar que no estoy capacitado, tendría que iniciar un proceso legal muy complicado, y necesitaría pruebas médicas que demuestren incapacidad mental. Desde luego, por lo que veo, eso sería imposible de probar. Me fui de la oficina del licenciado sintiéndome mucho más tranquilo. Mis derechos estaban protegidos por la ley, y nadie podía obligarme a vender mi casa. Cuando llegué de regreso, encontré a Amalia en el teléfono con Esperanza. Su cara me dijo inmediatamente que las noticias no eran buenas. ¿Qué pasó?, pregunté cuando colgó. Esperanza me contó algo muy preocupante. Dice que Darío ha estado hablando con el resto de la familia, diciéndoles que estamos perdiendo la razón,
que la compra de la casa fue una decisión senil. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Senil? Eso dice. Y también está contando que gastamos todos nuestros ahorros irresponsablemente, que vamos a terminar siendo una carga para toda la familia. La traición de Darío era peor de lo que había imaginado. No solo quería mi casa, sino que estaba destruyendo mi reputación con el resto de la familia. ¿Qué más dijo Esperanza? Que algunos primos y tías están empezando a creer las historias de Darío, que ya le preguntaron si era cierto que habíamos perdido el juicio. Esa tarde, decidí llamar a mi hermano menor, Roberto, que vivía en Culiacán. Habíamos sido muy unidos toda la vida, y siempre había valorado su opinión. Roberto, necesito contarte algo importante. Le expliqué toda la situación desde el principio. Mi hermano me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, suspiró profundamente. Facundo, ¿de verdad Darío te dijo todo eso? Cada palabra. No puedo creerlo. Ese muchacho que nosotros ayudamos a criar cuando tú trabajabas doble turno, Roberto tenía razón. Cuando Darío era pequeño y yo trabajaba en el puerto desde muy temprano hasta muy tarde, Roberto y su esposa muchas veces cuidaban a mis hijos. Darío había crecido considerando a su tío Roberto como un segundo padre. ¿Tú crees que estoy loco por haber comprado la casa? Por supuesto que no. Hermano, tú te mereces esa casa y mucho más. Trabajaste como bestia toda tu vida para darle lo mejor a tu familia. Sus palabras me dieron fuerzas, pero también me confirmaron que tenía que tomar medidas más drásticas. El lunes por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, vi que venía otra camioneta por el camino. Esta vez no era Darío, sino Joaquín en su Volkswagen blanco. Mi hijo menor bajó del carro con cara de preocupación y enojo. Papá, tenemos que hablar. ¿Qué pasa, mijo? ¿Es cierto lo que está diciendo Darío? ¿Que ustedes gastaron todos sus ahorros sin pensar en las consecuencias? ¿Tú qué crees? Joaquín me miró directo a los ojos. Yo creo que mi hermano se volvió loco de ambición. Papá, ayer fue a mi taller a pedirme que lo apoyara para convencerte de vender la casa. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se largara, que si quería una casa en la playa, se comprara la suya con su propio dinero. Me sentí orgulloso de Joaquín. A pesar de ser el menor, siempre había tenido principios claros. ¿Sabes qué me dijo después? Continuó Joaquín. Me dijo que si no lo apoyaba, cuando ustedes murieran, él se iba a quedar con todo porque es el hijo mayor. Esas palabras me helaron la sangre. Darío no solo quería mi casa ahora, sino que ya estaba planeando qué hacer con toda mi herencia. Papá, necesitas hacer algo para protegerte. ¿Cómo qué? No lo sé, pero Darío ya no es el hermano que yo conocía. El dinero lo cambió. Esa misma tarde, Esperanza llegó con sus 2 hijos, Miguel y Sofía. Los niños corrieron directo a la playa, felices de estar cerca del mar, mientras Esperanza y yo nos sentamos en la terraza. Papá, estoy muy preocupada por lo que está pasando. ¿Qué has escuchado? Darío ha estado llamando a toda la familia. Les dice que ustedes compraron esta casa en un momento de confusión, que fue un capricho de viejitos. Cada nueva revelación era como una puñalada. Mi propio hijo estaba destruyendo sistemáticamente mi credibilidad con toda la familia. También dice que Patricia y él están dispuestos a hacerse cargo de ustedes, pero que necesitan que ustedes sean razonables. ¿Hacerse cargo de nosotros? Sí, como si fueran niños chiquitos que no pueden cuidarse solos. Esperanza tomó mi mano con cariño. Papá, tú sabes que Joaquín y yo nunca vamos a creer esas mentiras, ¿no verdad? Lo sé, mija. Pero me duele que su propio hermano esté hablando así de nosotros. A mí también me duele. Y me da mucho coraje. Papá, tú trabajaste como un animal para darnos todo lo que necesitábamos. Te mereces disfrutar el fruto de tu trabajo. Esa noche, mientras cenábamos, Amalia me hizo una pregunta que me sorprendió. Facundo, ¿tú crees que Darío siempre fue así, y nosotros no nos dimos cuenta? La pregunta me hizo pensar en los últimos años. ¿Cuándo había empezado Darío a cambiar? ¿Había sido gradual? ¿O había sucedido de repente? Creo que el dinero y el éxito se le subieron a la cabeza, respondí finalmente. Cuando era más joven y luchaba por salir adelante, era diferente. ¿Te acuerdas cuando apenas estaba empezando su negocio? Venía cada domingo a ayudarte a arreglar cosas de la casa. Era cierto. Había habido un tiempo en que Darío era generoso con su tiempo y su ayuda, pero conforme su negocio creció y empezó a ganar más dinero,
Las visitas se volvieron menos frecuentes y más interesadas. Creo que Patricia también tuvo que ver, agregó Amalia. Desde que se casó con ella, cambió mucho. No quería culpar a mi nuera completamente, pero era innegable que su influencia había cambiado a Darío. Patricia venía de una familia de dinero de la capital, y siempre había visto con desdén nuestro estilo de vida sencillo. El miércoles por la tarde, estaba reparando una tabla suelta en la terraza cuando escuché voces acercándose por el camino. Levané la vista y vi algo que me llenó de alegría. Era don Roberto, mi hermano, acompañado de su esposa Dolores y sus 2 hijos mayores. «¡Hermano!», gritó Roberto cuando me vio. «Venimos a conocer tu palacio». Los abracé con lágrimas en los ojos. No sabía cuánto necesitaba ver caras amigas hasta que llegaron. «Roberto, no tenían que venir desde Culiacán». «Por supuesto que teníamos que venir. ¿Crees que me iba a perder conocer la casa de la que tanto me has hablado?». Les di el tour completo, y vi en sus caras la misma admiración genuina que había visto en Esperanza y Joaquín. Roberto no paraba de hacer comentarios positivos. «Hermano, esta casa está increíble. Te mereces esto y mucho más». Dolores, su esposa, abrazó a Amalia con cariño. «Amalia, qué maravilla que por fin puedan disfrutar de algo así». Se ve que están muy felices aquí. Durante la cena, Roberto me llevó aparte. «Facundo, he estado pensando en todo lo que me contaste por teléfono. Y creo que necesitas hacer algo más que solo defenderte. Necesitas tomar la ofensiva». «¿Qué quieres decir?» «Darío está jugando sucio, hermano. Está usando mentiras para tratar de conseguir lo que quiere». Tal vez es hora de que él enfrente las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo qué? Roberto se quedó pensativo por un momento. ¿Tú tienes alguna prueba de las cosas que él ha dicho? ¿Alguna grabación o testigo? No, pero Esperanza y Joaquín escucharon muchas cosas. Eso está bien, pero necesitas algo más sólido, algo que demuestre exactamente quién es Darío ahora. Esa noche, después de que Roberto y su familia se fueron a su hotel, me quedé despierto pensando en sus palabras. ¿Podría yo jugar el mismo juego que Darío? ¿Podría ser tan calculador como él? La respuesta llegó sola. Si no me defendía de manera inteligente, iba a perder todo lo que había trabajado para conseguir. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a un amigo que trabajaba en una tienda de electrónicos y le pregunté sobre grabadoras pequeñas. «Don Facundo, ¿para qué necesita una grabadora?» «Para protegerme, amigo, para protegerme». Esa tarde compré una grabadora digital del tamaño de una pluma. Era perfecta para esconder en el bolsillo de la camisa, porque algo me decía que Darío no había terminado conmigo, y cuando volviera, yo estaría listo. Si él quería jugar sucio, yo le iba a demostrar que un viejo lobo de mar también sabía defenderse. No tuve que esperar mucho tiempo. El viernes por la mañana, mientras desayunaba en la terraza viendo a los pescadores preparar sus redes, escuché el motor familiar de la camioneta de Darío. Esta vez venía acompañado de 2 hombres que no reconocí, vestidos con trajes formales. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me mantuve calmado. Toqué disimuladamente la grabadora en el bolsillo de mi camisa para asegurarme de que estuviera en su lugar. «Buenos días, papá», dijo Darío al llegar a la terraza. Su tono era más serio de lo normal. «Buenos días, mijo. ¿Quiénes son tus acompañantes?» «Te presento al licenciado Vázquez y al licenciado Moreno. Son especialistas en derecho familiar y propiedades». Los 2 abogados me saludaron cortésmente, pero algo en su manera me hizo pensar que no traían buenas intenciones. «¿Y para qué necesitas abogados, Darío?» «Papá, sentémonos. Tenemos que hablar de algo muy serio». Amalia salió de la cocina al escuchar las voces. Cuando vio a los extraños, su expresión se llenó de preocupación. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. «Mamá, siéntate también. Esto les concierne a los dos». Nos sentamos en las sillas de la terraza, con la hermosa vista del mar como testigo de lo que estaba por suceder. Activé disimuladamente la grabadora. El licenciado Vázquez, un hombre delgado de unos 40 años, fue el primero en hablar. «Don Facundo, doña Amalia, estamos aquí porque su hijo está muy preocupado por su bienestar». «¿Nuestro bienestar?», preguntó Amalia. «Sí, señora. Verá, hemos estado revisando la situación financiera de ustedes, y hay algunas irregularidades preocupantes». Sentí cómo la sangre me hervía, pero me mantuve callado.
dejando que se colgaran con sus propias palabras. ¿Qué tipo de irregularidades? Pregunté. El licenciado Moreno, más mayor y con aspecto severo, abrió una carpeta. Según nuestros registros, ustedes gastaron una cantidad considerable de dinero en esta propiedad sin consultar con familiares o asesores financieros. Es nuestro dinero, dije simplemente. Sí, don Facundo, pero a su edad, este tipo de decisiones deberían tomarse con más precaución. Darío intervino. Papá, estos licenciados me explicaron que legalmente puedo solicitar una evaluación de tu capacidad mental para tomar decisiones financieras. Las palabras cayeron como un mazo. Mi propio hijo me estaba amenazando con declararme incapaz mental. Disculpa, papá, no te alteres. Es un procedimiento normal cuando hay dudas sobre la capacidad de una persona mayor para manejar sus finanzas. Amalia se puso de pie, temblando de indignación. ¿Cómo te atreves, Darío? ¿Cómo te atreves a traer extraños a acusar a tu padre de estar loco? Mamá, cálmate. No estamos diciendo que esté loco, solo que tal vez necesita ayuda para tomar decisiones importantes. El licenciado Vázquez agregó con voz pausada. Señora, entendemos que es difícil aceptar, pero hay ciertos signos que indican deterioro en el juicio financiero. ¿Cómo cuáles? Pregunté, manteniendo la voz firme. Como comprar una propiedad costosa sin planificación adecuada para gastos futuros, aislarse geográficamente de la familia y mostrar resistencia a consejos sensatos. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacerme parecer como un viejo testarudo e irresponsable. Licenciado, dije, ¿usted ha revisado mis estados de cuenta? ¿Ha verificado que pago mis cuentas a tiempo? ¿Ha hablado con mi médico sobre mi estado mental? El abogado vaciló un momento. No, señor, pero... Entonces está haciendo acusaciones sin fundamento. Darío se inclinó hacia adelante. Papá, no tiene que ser así de difícil. Si cooperas, podemos resolver esto de manera amigable. ¿Cooperar en qué? En transferir la propiedad a mi nombre. Yo me haré cargo de todo, y ustedes pueden seguir viviendo aquí sin preocupaciones. Ahí estaba. La verdad finalmente había salido. No querían declararme incapaz por mi bien, sino para quedarse con mi casa. ¿Y si no coopero? El licenciado Moreno respondió con tono amenazante. Entonces tendríamos que iniciar un proceso legal para proteger sus intereses financieros. ¿Proteger mis intereses quitándome mi casa? Don Facundo, usted no entiende. Si el juez determina que no tiene capacidad para manejar sus propiedades, nombrarían un tutor legal. ¿Y quién sería ese tutor? Darío sonrió. Como soy el hijo mayor, automáticamente sería mi responsabilidad. Todo estaba perfectamente planeado. Darío había encontrado una manera legal de robarme mi casa, usando mi propia edad en mi contra. ¿Y si me niego a someterme a esa evaluación? Papá, no puedes negarte. Es una orden judicial. ¿Ya tienes la orden? Los abogados se miraron incómodos. Todavía no, pero... Entonces no pueden obligarme a nada. Me levanté y caminé hacia la baranda de la terraza, dándoles la espalda mientras pensaba rápidamente. La grabadora seguía funcionando, capturando cada palabra de esta conspiración. Darío, dije sin voltear, ¿de verdad crees que tu plan va a funcionar? Papá, esto no es un plan, es por tu bien. Me di la vuelta y lo miré directo a los ojos. ¿Por mi bien? ¿Traer abogados para declararme loco es por mi bien? Papá, no estamos diciendo que estés loco. Entonces, ¿qué están diciendo? El licenciado Vázquez intervino, que necesita supervisión profesional para decisiones financieras importantes. ¿Y quién decidió eso? ¿Ustedes? ¿Mi hijo? ¿Quién les dio derecho a determinar mi capacidad mental? Darío se puso de pie, mostrando por primera vez algo de nerviosismo. Papá, múltiples familiares han expresado preocupación. ¿Cuáles familiares? Patricia, algunos primos, tía Rosa, la que no me habla desde hace 5 años por un pleito de herencia. ¿Esa es tu testigo de mi estado mental? Los abogados empezaron a verse incómodos. Era obvio que Darío no les había dado todos los detalles sobre la situación familiar. ¿Y Patricia? Continué. La mujer que apenas me conoce y que desde el primer día me ha tratado como si fuera un estorbo. Papá, no empieces con eso. ¿Empezar con qué? ¿Con la verdad? Amalia, que había estado callada, finalmente habló. Darío, déjame preguntarte algo. ¿En algún momento de este plan tan inteligente consideraste cómo nos íbamos a sentir tu papá y yo? Mamá, esto es por su bien.
No, gritó Amalia. Esto es por tu bien, porque quieres nuestra casa para tu negocio. El licenciado Moreno se aclaró la garganta. Señora, entendemos que es emocional. Por supuesto que es emocional. Mi propio hijo está tratando de robarnos. Mamá, no estamos robando nada. Estamos protegiendo el patrimonio familiar. ¿Qué patrimonio familiar?, pregunté. Esta casa la compré yo, con mi dinero, con mis ahorros de toda la vida. Papá, cuando ustedes mueran, esta casa va a ser de nosotros de cualquier manera. Solo estamos anticipando lo inevitable. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No solo estaba planeando robarme mientras vivía, sino que hablaba de mi muerte como si fuera parte de su estrategia de negocios. ¿Lo inevitable? Sí, papá. La muerte es inevitable para todos. Darío, dije con voz muy calmada, creo que es hora de que sepas algo. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado. ¿A quién le hablas?, preguntó nervioso. Al licenciado Herrera, mi abogado. Los dos abogados de Darío se miraron con preocupación. Licenciado Herrera, soy Facundo Llerena. ¿Puede venir a mi casa inmediatamente? Tengo algunos visitantes que necesitan escuchar lo que usted tiene que decirles. Cuando colgué, Darío estaba pálido. Papá, ¿qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho desde el principio. Proteger mis derechos. Los siguientes 20 minutos fueron los más tensos de mi vida. Los abogados de Darío trataron de convencerme de que cancelara la llamada, pero yo me mantuve firme. Cuando llegó el licenciado Herrera, saludó cortésmente a todos y me pidió que le explicara la situación. Con la grabadora aún funcionando, repetí exactamente lo que había sucedido. Licenciado Vázquez, licenciado Moreno, dijo Herrera después de escuchar todo. ¿Ustedes representan al señor Darío Llerena? Así es. ¿Y están asesorándolo para iniciar un proceso de incapacitación mental contra su padre? Estamos explorando opciones legales para proteger los intereses del señor. Permítanme interrumpir, dijo Herrera. Don Facundo es mi cliente desde hace varios años. Acabo de revisar su situación legal y financiera hace menos de una semana. Está en perfecto uso de sus facultades mentales. Paga sus impuestos al día, maneja sus cuentas bancarias sin problemas, y tomó la decisión de comprar esta casa después de una planificación cuidadosa. Los abogados de Darío se veían cada vez más incómodos. Además, continuó Herrera, cualquier intento de iniciar un proceso de incapacitación sin fundamento médico real constituiría abuso legal y podría resultar en demandas por daños morales. Darío se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Papá, estás cometiendo un error. ¿El error lo cometo yo? ¿O lo cometes tú al traer abogados para declararme loco y robarme mi casa? No estoy tratando de robarte. Entonces, ¿qué estás haciendo? Darío no respondió. Los dos abogados cerraron sus carpetas y se levantaron. Señor Llerena, dijo el licenciado Vázquez, tal vez deberíamos reconsiderar este asunto. Sí, agregó su compañero, tal vez fue un malentendido, pero yo no había terminado. Darío, antes de que te vayas, quiero que escuches algo. Saqué la grabadora del bolsillo y la puse sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó con voz temblorosa. Es una grabación de toda esta conversación. Cada palabra que dijiste, cada amenaza que hiciste, cada plan que revelaste. Su cara se descompuso completamente. Papá, no puedes. ¿No puedo qué? ¿No puedo protegerme de mi propio hijo? Presioné el botón de reproducción, y su propia voz llenó la terraza. Papá, cuando ustedes mueran, esta casa va a ser de nosotros de cualquier manera. Solo estamos anticipando lo inevitable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los abogados se miraron con pánico. Darío se había puesto blanco como papel, y Amalia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Hijo, dije con voz quebrada, ¿de verdad esto es lo que quieres que sea tu legado? ¿Tratar de robar a tus propios padres? Darío no pudo sostener mi mirada. Papá, yo solo quería... ¿Querías qué? ¿Mi casa? ¿Mi dinero? ¿Mi muerte? Los abogados se levantaron rápidamente. Señor Llerena, nosotros nos retiramos. Ha habido claramente un malentendido. Se fueron prácticamente corriendo, dejando a Darío solo en mi terraza. Papá, dijo con voz temblorosa, las cosas no tenían que llegar a esto. Tienes razón, no tenían que llegar a esto. Tú las trajiste hasta aquí. ¿Qué vas a hacer con esa grabación? Lo miré por un largo momento.
viendo en él rastros del niño que había sido, pero reconociendo al hombre ambicioso en que se había convertido. Nada, Darío. No voy a hacer nada. ¿En serio? En serio. Pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca, jamás, vuelvas a molestarme con planes para quitarme mi casa, que respetes mis decisiones y que dejes de contarle mentiras sobre mí a la familia. Darío asintió rápidamente. Sí, papá, te lo prometo. Y una cosa más. ¿Qué? Que algún día, cuando tengas tiempo de pensar en lo que pasó hoy, recuerdes que tu padre te perdonó cuando no te merecías perdón. Darío se quebró. Por primera vez en años, lo vi llorar como cuando era niño. Papá, lo siento mucho. Lo sé, mijo. Yo también. Lo abracé, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero ya no era el mismo hijo que había criado con tanto amor. Después de que se fue, Amalia y yo nos quedamos sentados en la terraza, viendo el sol empezar a ocultarse en el horizonte. ¿Crees que aprendió la lección? Me preguntó. No lo sé, amor, pero aprendí algo yo. ¿Qué? Que nunca eres demasiado viejo para defenderte, y que a veces, las batallas más importantes son las que libras contra las personas que más amas. Esa noche, mientras el sonido de las olas llenaba nuestra recámara, me dormí sintiendo algo que no había sentido en semanas. Paz. Mi casa seguía siendo mía. Mi decisión había sido respetada, y aunque la relación con Darío nunca sería la misma, había defendido exitosamente el sueño de toda mi vida. A veces, para conservar lo que más valoras, tienes que estar dispuesto a perder lo que más duele. Pero esta casa, esta vista, esta libertad que habíamos ganado Amalia y yo después de tantos años de trabajo, esto valía cualquier precio. 3 meses después, mientras desayunaba en mi terraza viendo a los pescadores preparar sus redes para otro día en el mar, sonó el teléfono. Era Darío. Papá, ¿cómo están? Bien, mijo. ¿Y ustedes? Bien también. Papá, quería invitarlos a cenar el domingo. Patricia quiere disculparse personalmente contigo y con mamá. Miré hacia el mar, donde las gaviotas volaban en círculos sobre las lanchas que regresaban con la pesca del día. Está bien, Darío. Ahí estaremos. Porque al final, la familia sigue siendo familia. Y aunque las heridas tardan en sanar, el perdón es lo que nos mantiene humanos. Pero mi casa sigue siendo mía.